justo me encuentran repasando algo de la muerte de Superman, porque fui a ver la última película de Superman y me anoté algunas cositas que quiero compartir con ustedes. Debo admitir que no soy un gran fanático de Superman. Me gustan los cómics, me gustan los superhéroes, veo sus películas, consumo sus historietas, pero Superman no es de mis preferidos. Lo que sí debo decir es que reconozco lo importante que es Superman para la historia, no solamente del cómic o del cine, sino de la cultura pop global. Es su símbolo, su mitología, todo lo que significa. Es una de las mitologías más importantes de la historia universal, de la literatura universal, vamos a decir. Desde los griegos en adelante, vamos a decir, Superman ya forma parte de ese panteón de recursos literarios, narrativos y audiovisuales en el último tiempo que se reconoce fácilmente su historia. Por eso era muy difícil, me imagino yo, una nueva versión de este personaje que tantas versiones ha tenido ya, tanto en el cine, en el cómic, en la radio, incluso en los primeros años de su aparición, allá por la década del 30, del 40, en series, de todos lados ha habido Supermanes y distintas formas de acercarse a este icónico personaje. Por eso me parece a mí que la primera tarea que tenía este director, la nueva cabeza de DC Studios, que es James Gunn, era darle un nuevo seteo para que nuevas generaciones conozcan al personaje, para que no sea igual que lo que veníamos viendo, y que nos deje más o menos conforme como para que, no sé, nos olvidemos un poco de Henry Cavill y de todo el universo de Zack Snyder. Obviamente que eso no a todos les funcionará, claramente. Me parece a mí que la nueva película, la última película que conocemos, la que está en los cines en este momento, se acerca muy bien a un personaje de una forma bastante particular, incluso haciendo guiños a las películas de Christopher Reeve de allá de la década del 70, parte de los 80, con algunos guiños también a series animadas, a clásicos retro que hemos consumido mi generación, los que tenemos ya casi 40 y un poquito menos, como aquel dibujito de los super amigos, como las series animadas de Superman, no solamente la de la década del 60, sino también alguna serie animada de los 90 emparentado al Batman animado. Un Superman nuevo, clásico en algún punto, más colorido que lo que veníamos conociendo, porque la etapa de Henry Cavill tenía un Superman ya desde su traje, con un tono mucho más oscuro, pero también en su forma de ser y en las cosas que le pasan y en el mundo donde está inserto ese Superman. El mundo de este nuevo Superman es mucho más colorido, es mucho más comiquero, es mucho más naif en superficie, pero con mucha profundidad en algunas cuestiones que tienen que ver con cómo nos mete esta obra James Gunn en este tiempo que estamos viviendo. Porque toda obra, ya sea musical, ya sea audiovisual, está narrada desde los cánones de los tiempos en los cuales nace. Entonces, este Superman tiene muchísimo de los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Y me parece interesante que haya aparecido esta idea, este Superman en este momento. Y aquí es donde quiero comenzar ya con algunas anotaciones que he hecho de la película que en este momento está en las salas de cine del mundo. Se estrenó hace muy poquito. Lo primero que quiero decir es que no va a haber una valoración sobre la película. Lo bueno es que lo vean. No voy a hablar de si es buena o si es mala. A mí me funcionó en un punto. Y hay cosas que, nada, voy a esperar a que se desarrollen, porque también entiendo que es una película que va a formar parte de un universo más grande de contenidos que incluirán películas y también series en HBO. Entonces, lo que voy a decir es que en un punto me funcionó. ¿Es la mejor película de Superman, que he visto? Desde mi perspectiva, no. Tampoco es la peor. Está bastante bien, eso debo reconocerlo. Está muy bien el actor que hace de Superman, David Corenswet. Está muy bien Rachel Brosnahan haciendo de Luisa. Se nota muy bien, muy buena química, quiero decir, entre ellos cuando interactúan. Incluso en las escenas que son con diálogos y con algún tipo de discusión están muy bien. No va a haber un análisis en
episodio, ni en este canal, de cuestiones cinematográficas, audiovisuales o de ligazón con las historietas y los cánones literarios que establece DC sobre esto. Porque me parece que hay gente que lo hace mejor, como por ejemplo Cámara en Mano, o Lean de la Sala, que son dos youtubers que de hecho les recomiendo que se acerquen a sus canales porque ellos hacen otro tipo de análisis, y eso me parece que está bueno consumir eso. Yo me voy a ir para otro lado. Este Superman aparece en un momento bastante particular de la historia en donde parece que nos estamos enfrentando a una especie de cambio de paradigma que va hacia dónde, no lo sabemos, pero en donde las formas en las cuales entendemos el mundo han ido cambiando aceleradamente desde la pandemia a esta parte, y eso hace que haya una nueva configuración del mundo, de la forma de consumir, de la forma de relacionarnos, de la forma de entender el poder, de la forma de ejercer el poder y también del corrimiento hacia las derechas en algunos países que han elegido mediante el voto democrático y popular elegir gobiernos que tienen una clara inclinación hacia las derechas. Digo, este Superman aparece en este momento de la historia y no me parece un dato menor. Porque este Superman lo primero que nos muestra la peli, y esto no voy a hacer un spoiler porque está casi que los primeros minutos de la película son los trailers que hemos visto. Nos muestra a un Superman, bueno, plausible de ser lastimado. No, digamos, es un Superman que se nos muestra habiendo recibido daño. Y es un Superman que desde el primer momento nos muestran que está en la Tierra desde hace 30 años y que hace 3 años la gente sabe de la existencia no solamente de Superman, sino hace 300 años que también sabe la historia de la existencia de otros superhumanos, metahumanos, como le llaman en el universo de DC a la gente que tiene poderes, y también esta relación con el espacio mucho más fluida que nuestra realidad. Entonces, un poco eso es lo que nos muestran al principio de la peli, incluso con un texto inicial. Nos muestran a un Superman que puede ser lastimado, incluso sangrando, que es algo que no hemos visto mucho en el resto del universo. Bueno, aquí en la etapa de la muerte de Superman nos damos cuenta que Superman puede sangrar, básicamente. Y nos muestran un Superman que, de alguna forma, lo que nos hace entender es que es una persona que ha venido a esta tierra, que ha aprendido a querer esta tierra, que ha aprendido a vivir como un humano. Y de hecho, lo podemos considerar casi un humano porque hace 30 años vive en la Tierra y llegó siendo muy niño. Lo que lo diferencia de nosotros es que, bueno, todo el mundo sabe, ha venido desde el espacio exterior y tiene super fuerza, superpoderes y vuela, ¿no? Y aquí comienza la metáfora con el mundo real. Desde el comienzo, desde esas primeras escenas, nos hacen entender que Superman vive con el peso de ser un extranjero en este planeta, de ser un alien en este planeta, de ser un inmigrante. Se armó un debate en las últimas semanas porque James Gunn, el director de la película, dijo que, resumidamente, la peli es la historia de un inmigrante que lucha contra un billonario. Lex Luthor es un billonario, envidioso, egocéntrico y movido muy por cuestiones individuales. Y se armó como un debate. Incluso salió un actor que encarnó a Superman en la década del 90 en la serie Lewis and Clark, Dean de apellido, que dijo que no le parecía bien que traten a Superman de inmigrante, o que James Gunn hable de que Superman es un inmigrante. Pero básicamente la mitología también cuenta de que el nacimiento de Superman tuvo que ver con eso, ¿no? Sus creadores fueron inmigrantes judíos que se fueron de Alemania y llegaron a Estados Unidos, y ahí comenzaron un trabajo de hablar acerca de esta persona que venía de afuera y se sentía rara en este nuevo mundo, digamos. Que si bien no aparece en los primeros momentos de los cómics, del cómic clásico, bueno, es eso, ¿no? Es una persona que llega a otro lado y una nueva tierra lo adopta, es un inmigrante.
Desde el primer momento nos muestran esta situación en este Superman, que también se ve reflejado en la primera escena de pelea, en donde él también la pasa mal. Y la primera persona que lo levanta a él del piso, que lo ayuda y le dice, vos me ayudaste, por eso yo te ayudo, es un inmigrante. En la película lo reflejan con rasgos muy de Medio Oriente. Y me parece que ahí también hay un primer link, un primer guiño de James Gunn al momento en el cual nace y surge esta película, lo cual no es un dato menor. Aparecen otras cuestiones, ¿no? Hay una guerra en Medio Oriente fabricada por Lex Luthor para generar una serie de situaciones que lo harán no solamente tener mayor control y poder, sino también la posibilidad de que aparezca Superman y derrotarlo. Y la guerra entre las dos naciones tiene mucho de parecido a cómo se han narrado la situación de las últimas grandes guerras que estamos viviendo, ¿no? Ya sea Ucrania y Rusia, o Palestina, Israel, o Israel, Irán en el último tiempo, que es de Estados Unidos apoyando uno de los países, intereses económicos en el medio y la confusión acerca de no saber muy bien qué es lo que pasa en esos lugares. Pero sí Estados Unidos participando de una forma rara. Incluso hay una solapada crítica acerca de la participación del gobierno de Estados Unidos apoyando de alguna forma a una de las naciones, que en este caso es la nación con mayor poderío económico y militar sobre una que tiene menor poderío económico y militar, y en la cual se nos muestra también que hay muchos niños en ese pueblo que está siendo invadido. Y aquí me parece que también hay otro link, otro enganche de James Gunn con este nuevo Superman. La intención de enganchar con un público joven, con un público con niños, que es un poco de lo que se corrió la narrativa de superhéroes en el último tiempo. Sobre todo Superman. El Superman de Cavill era un Superman muy adulto. Y aquí nos muestran a este Superman que es casi adorado por los niños en todo el mundo. Me parece que está bueno y me parece que no quita esta idea de que puede ser una película que tenga un cierto guiño a los niños, a las niñeces, y que aparte también tenga una situación de poder poner en común algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo tan cruel que estamos viviendo. Hay una discusión sobre lo cruel, sobre el odio y sobre la intención y el individualismo y la intención de lo colectivo, de los lazos y del amor, que se da mucho, sobre todo se destraba en una charla que tiene Superman con su padre adoptivo, con Kent, quien le da el apellido de a Clark Kent, y me parece que ahí también está, me parece, como la llaga. El dedo en la llaga, eso es lo que quería decir. Porque ahí se pone de manifiesto lo que está intentando decir este Superman. Es que estamos viviendo un mundo de crueldad y horror, y que la única forma que podemos salir de esta situación es con amor y mostrando compasión y mostrando que nos podemos poner en el lugar del otro. Y ahí hay una cosa que uno dice, ok, esto es lo que me está queriendo decir James Gunn. Aquí está el meollo de la película. De esto habla la película. Y después tiene un montón de guiños muy interesantes a la utilización de las redes sociales, a cómo los medios utilizan las redes sociales, a los tipos de relaciones tóxicas que tenemos a través de redes sociales, a la cuestión banal, efímera de las redes sociales. Hay un personaje muy particular que es la novia del Lex Luthor, que tiene mucho que ver con esto, de no saber también el riesgo que corremos al exponer tanto nuestra vida en redes sociales, y no solamente el riesgo que corremos nosotros, sino el riesgo que corren los que están alrededor nuestro cuando subimos una foto a Instagram, por ejemplo, o a cualquier red con otra gente. La cuestión entre lo privado y lo público aparece ahí como muy, muy marcado y muy interesante. También el rol del
periodismo, si se quiere, aparece un poquito marcado en la figura de Louis Lane y su intención de ejercer un buen periodismo por sobre otras formas de hacer periodismo que se muestran en programas más parecidos a los que vemos bastante cotidianamente nosotros en la televisión, de panel o de entrevistas para hacer polémica, a donde, por ejemplo, Lex Luthor es muy bien recibido y les va muy bien cuando lo llevan a Lex Luthor. Está todo eso muy metido y después hay un chiste genial que en principio me parece que es la respuesta de James Gunn también al odio previo que tuvo la película cuando se dijo más o menos de que iba a ir, que hubo una campaña en redes, pero que también habla mucho de este momento. En un momento, y esto no es un spoiler porque es algo que es anecdótico, hay una gran cárcel que tiene Lex Luthor para meter a la gente que no quiere y a los superhéroes o super metahumanos que considera que son peligrosos, en principio para la nación, pero después uno se da cuenta que hay gente que está encarcelada porque le cae mal a él o que le hizo algo en algún momento. Y en un momento le dice a Superman, mira, ahí tengo a mis monos odiadores. Hay unas computadoras, una sala llena de computadoras con un montón de monitos, con unos cascos como que los estuvieran controlando la cabeza, que están escribiendo en Twitter odio Superman, ¿no? Odio Superman, Superman es una porquería, no puedo entender cómo la gente sigue a Superman, mirá lo que hizo Superman, y hashtags, monos troll, descerebrados. Y ahí hay una crítica también acerca de lo que estamos viviendo actualmente y la utilización de redes sociales. Después también hay muchas situaciones en las cuales la llamada a la acción, a hacer algo para cambiar las cosas, aparece. Es como que las cosas no se van a cambiar solas si uno no hace algo, y si te duele algo tenés que hacer. Pasa con un personaje que se llama Metamorfo, ¿no? Y habla mucho de esto. ¿Vas a seguir haciendo el otario con algunas cosas? ¿Fingimos demencia sobre algunas cosas? ¿O nada, haces algo que va hacia la acción? Todo eso está en la película. En una película de superhéroes, en una película que dura un poquito más de 2 horas, una película que tiene efectos especiales, extraterrestres, bichos gigantes, rayos, peleas, tiene todo esto, en donde, sobre todo en el final de la película, lo que te dicen es, Chango, el amor vence al odio. Es Superman el que te mete el amor vence al odio y que te da una posible narrativa, una posible solución pop a la nube de pesimismo que estamos viviendo en la actualidad. Así que nada, esta es mi visión. Lo que quería compartirles, algunas anotaciones sobre Superman, de que por qué considero que está bueno verlo y por qué también considero que está bueno que haya nacido en este momento esta versión de Superman. Así que nada, a ir al cine a comer algo de pochoclo o esperar a que salga en alguna plataforma o guiño guiño en algún otro lugar para poder verla, porque me parece que es una gran película con cositas de época que nos permite también leer y hacia dónde puede ir el mundo. Nada, eso, Superman igual el amor vence al odio.